Ya, bueno, muy buenos días. El día de hoy te vamos a presentar acerca sobre el proceso en la industria cementera. Somos de la carrera de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. Los integrantes son Arelia Paza, Valerio Cledis y quien les habla, Yameli Chacón Apolinario. Les paso a continuación con mi compañera Areli. Buenos días con todos. Para dar inicio a lo que es el procesamiento del cemento, tenemos las operaciones unitarias del cemento y en primer lugar, la primera operación que se va a realizar es la extracción de materia prima, en donde se va a extraer la piedra caliza y la arcilla mediante máquinas perforadoras o utilizando detonadores y con explosivos. Sin embargo, su impacto en la mayoría de casos es mínimo, gracias a que se utiliza una buena tecnología. Luego tenemos el transporte de esta materia prima, en donde las masas de piedra y sus fragmentos van a ser llevados a una planta mediante camiones o bandas. En tercer lugar tenemos la trituración, en donde los bloques de rocas calcáreas y las arcillas provenientes de las canteras van a ser introducidas a una trituradora. Siguiente diapositiva. En cuarto lugar, tenemos la prehomogenización, en donde se van a mezclar proporcionalmente los diferentes tipos de compuestos, como puede ser la arcilla, la piedra caliza o otro tipo de material, dependiendo del que se esté utilizando y el que se necesite para un determinado tipo de cemento. Luego tenemos el almacenamiento de la materia prima, en donde van a ser transportadas por separado a distintos depósitos. Después tenemos el secado de la molienda en crudo, en donde vamos a eliminar la humedad del crudo, porque este limita la molienda, ¿no? Por esto es necesario un secado previo. Siguiente diapositiva. Y luego tenemos la homogenización. Esta fase va a determinar si la composición de esta pasta ha establecido buenas relaciones con otros componentes químicos, ¿no? Como es la arcilla y la piedra caliza, ¿no? Estos deben estar homogenizados. Y casi finalizando tenemos la fabricación del clinker, en donde esta pasta homogenizada se va a alimentar, va a ir directamente al horno. Y por último, mediante una vía seca, este crudo, la harina, va a dar una salida de homogenización que va a pasar por un sistema de alimentación, ¿no? Que es un precalentador. En esa parte es en donde se van a dar los procesos físico-químicos que va a atravesar el crudo, ¿no? En donde se va a alcanzar temperaturas bastante altas. En el secado se va a alcanzar una temperatura de 150 grados Celsius. También para la eliminación del agua y la constitución de la arcilla se va a alcanzar hasta los 500 grados centígrados. En la descarbonatación desde 850 grados Celsius hasta unos 1100 grados Celsius. Y en la clinkerización entre 1250 y 1475 grados Celsius. Siguiente diapositiva. Y ya casi finalizando, tenemos la molienda del cemento, en donde el clinker va a ser molido mediante bolas de acero de diferentes tamaños. Y por último tenemos el envase y el embarque del cemento, donde el cemento va a ser enviado a silos de almacenamiento
de donde se va a extraer mediante sistemas neumáticos o mecánicos, ¿no? Para luego ser transportado y envasado en un saco de papel. Esto sería en cuanto a las operaciones de los procesos. A continuación, mi compañera Yamili va a dar a conocer las características de la materia. Sí, una pequeña introducción acerca de las características de la materia de proceso en la industria del cemento es que la utilización del cemento se dio aproximadamente hace más de 2500 años antes de Cristo, donde ya se utilizaba lo que era la aleación constituida de yeso calcinado. También, como vemos, por ejemplo, en lo que eran los monumentos egipcios, ¿no? En ese caso. También en las construcciones de Grecia y Roma se construyeron más que nada con suelos de origen volcánico. Ambas tenían propiedades de endurecimiento bajo la acción del agua. Una de las características es parte del medio de producción de bienes finales para el consumo. En la actualidad vemos que esta materia, lo que viene a ser el cemento, ya procesado, tiene una finalidad, ¿no? Como para la realización de casas, puede ser colegios, edificios, y para actualmente es una de las materias más importantes para la ingeniería. Otra de las características es que puede ser renovable o no renovable. En este caso es no renovable, ya que no puede volver a ser utilizado, porque cuando ya está en construcción no va a volver, como valga la redundancia, a ser utilizado en este caso. Son utilizados en la producción de artículos particulares. No son un método medioambiental, pues en su utilización existe el peligro de contaminación. Como mi compañera Arely explicó, en caso de la detonación puede existir un peligro de contaminación en el aire. Bueno, otra de las características muy importantes es que cumple un rol fundamental en el proceso productivo. No se puede realizar en ninguna industria si es que no existe un proceso. Estas operaciones deben ser planeadas y dinámicas y consecutivas. Su objetivo es transformar la materia prima hasta volverla ideal para la producción. Es extraída de la naturaleza por el sector primario y transformada para el consumo por el sector secundario. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos aprovechar aquellos recursos naturales para así tener un consumo para el sector secundario. Como les mencioné, para las construcciones y pueden tener otros derivados. Le paso con mi compañero Valeria. Muchas gracias. Entrando a la parte final, tenemos los subproductos que generan las cementeras que pueden ser aprovechadas por parte de residuos minerales generados por otras industrias, como la ceniza, escorias, residuos de construcción y demoliciones, los del proceso para la fabricación del papel, etc. Los derivados o algunos derivados de estos subproductos son el montero, y que es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua, posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como ladrillo, piedras, bloques de hormigón. También tenemos el hormigón o concreto. De la misma forma también tenemos el hormigón armado, la piedra artificial, el fibrocemento. Siguiente diapositiva. Bueno, y para finalizar, como ya hemos visto el proceso de las cementeras o las canteras del cemento, tenemos como resultado el cemento gris. Eso sería todo. ¿Puedes volver a repetir? Es que se trabó un poco. Como producto final, como ya lo hemos visto, ya tenemos o ya conocemos el proceso de las cementeras, como producto final tenemos el cemento gris. Gracias. Ya. ¿Alguna opinión, compañeros, acerca de la industria cementera? Sí, compañera Yamili. Un enfoque que debemos dar
a este tema es, es importante que nosotros conozcamos cómo es que funcionan estas operaciones y estos procesos, ¿no?, de producción, porque así nosotros vamos a poder elaborar planes de prevención o vamos a poder dar explicación a sucesos que pongan en riesgo la vida de las personas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, para eso tendríamos que evaluar primero un mapa de riesgos acerca Claro, de todo el proceso para que no ocurran esos accidentes, ya que en esos equipos en algunos peligrosos, como explicaron ustedes, están a temperaturas mayores donde los trabajadores pueden sufrir o puede realizarse lo que son las explosiones. claro. Sí, es en donde las actividades de mantenimiento de estas maquinarias es en donde se dan los incidentes que mencionas, ¿no? Claro. Las, las explosiones o incendios. Sí, Sí, bien, teniendo conocimiento de todo ese proceso, nosotros como futuros prevencionistas estaríamos conociendo los peligros que existen así en las industrias, ya sean cementeras, mineras, pesqueras, en la agricultura, en fin, etc. ¿No? Sí. Bueno, finalizamos con esta conclusión acerca de la industria cementera. Muchas gracias. gracias. Ok, gracias. Ya dejé ahora de grabar. Ya.